Mi nombre es Amaya Ramírez Cavadilla, alumna del Instituto Tecnológico de Comitán y de la materia de fitopatología del séptimo semestre, y hoy vamos a hacer una explicación acerca de unos conceptos básicos de fitopatología. Lo primero que se hará es definir qué es el parasitismo. Es una interacción en la cual un individuo parásito consume una parte del otro, es el huésped. En el parasitismo, una enfermedad se empieza a desarrollar. Las enfermedades en las plantas comúnmente comienzan a un nivel muy bajo, un número pequeño de plantas afectadas y una cantidad de pequeñas del tejido vegetal afectado. Llega a ser de interés para nosotros solamente cuando su incidencia y severidad aumentan con el tiempo. Cuando miramos en la literatura algunos ejemplos de epidemias de enfermedades en las plantas, no solamente notamos que la incidencia y la severidad comienzan a cerca de cero y luego aumentan dramáticamente, sino también podemos discernir algunos modelos distintos de desarrollo con el tiempo. Por ejemplo, en el anúmulo de plántulas de Chile causado por Phytophthora capsicum y la pudrición de granos de maíz causadas por Fusarium boniliforme. Actualmente, el progreso de la enfermedad es aproximadamente lineal, concedido algunas desviaciones menores que podemos considerar el error aleatorio. El desarrollo de la enfermedad empieza en el inóculo y después empieza a diseminación y se vuelve una infección y se convierte en un patógeno. Después se convierte en la producción del inóculo y pues así es como se empieza a desarrollar una enfermedad en una planta. Por eso cuando veamos alguna infección o algo que esté causando nuestras plantas, pues reaccionar de la mejor manera para prevenir una propagación y pérdida de pues algún cultivo que nosotros tengamos. Parasitismo y patogenicidad. Bueno, un parasitismo es el organismo que vive dentro de otro organismo, el cual obtiene su alimento, ya sea fuera o dentro de él. A la relación que se establece entre un parásito y su hospedador se le denomina parasitismo. Y el parasitismo se encuentra relacionado con la patogenicidad debido a que la capacidad que tiene el parásito de invadir y establecer en su hospedero por lo general provoca el desarrollo de la enfermedad en este último. Esto se trata de un hongo que se alimenta de la maleza segregada por insectos fundamentalmente homópteros, que a su vez se alimenta de la planta huésped. El resultado es que sobre la melaza que con la hoja se desarrollan estos hongos de color oscuro. Por ello, en la enfermedad se le llama negrilla, interfiriendo en la fotosíntesis y causando por lo tanto una irritación continua. La fumagina es patógeno, pero no parásito de la planta huésped. El causante de la enfermedad se denomina agente patógeno y se identifica como enfermedad a la relación del parasitismo entre el patógeno y la planta susceptible. A la planta, a la planta que sirve de alimento al patógeno se le denomina huésped. Sin embargo, aunque esta denominación está muy generalizada y es la que utilizaremos en sucesivo, en realidad el nombre correcto debería de ser hospedadora. El parasitismo y antagonismo. El antagonismo, por otro lado, se refiere a la interacción en la que un organismo se beneficia a expensas de otro, causando daño o competencia. Este concepto incluye varias formas de interacción tales como la depredación. Un depredador caza y consume a su presa. Un ejemplo de ello sería un león cazando una cebra. Y la competencia, donde más especies luchan por los mismos recursos limitados como alimento o espacio.
por ejemplo, dos especies de aves que compiten por el mismo tipo de alimento en un hábitat. Y pues también el antagonismo es como, por ejemplo, la competencia que tiene así pues, un estudiante con otro estudiante, o también podría ser de entre familia o hermanos. El parasitismo y antagonismo también puede utilizarse para el control de plagas y denominan agentes de control biológico. Pueden ser depredadores, parásitos, parasitoides o patógenos que atacan a un insecto dañino, una mala hierba o una enfermedad de las plantas o cualquier otro organismo en sus proximidades. La sustancia inhibidora es muy específica en su acción y afecta solo a una especie específica. Muchos organismos del suelo son antagonistas, pues también esto nos llega a beneficiar como también a afectar. Rango de hospedantes de los patógenos. El rango de hospedantes de los patógenos se refiere a la diversidad de especies que este patógeno puede infectar o parasitar. Este rango puede ser estrecho, limitado a pocas especies o amplio, capaz de afectar a muchas especies distintas. Conocer el rango es crucial para el manejo de enfermedades, ya que determina la rotación de cultivo, las estrategias de control y la persistencia del patógeno en el ambiente. Tipos de rangos e importancia. Notar el rango estrecho solo puede afectar a un número limitado de especies, a menudo una única o pocas especies de plantas. El rango amplio es capaz de infectar a una gran variedad de especies, lo que permite sobrevivir más tiempo en el ambiente y tener un mayor impacto. La importancia es el manejo del cultivo, que nos permite a los agricultores saber qué cultivar de forma segura en áreas infestadas, y prevenir o el control de enfermedades ayuda a desarrollar estrategias de control como la rotación en las plantas o hospedantes, y la prevención de brotes ayuda a predecir la propagación de enfermedades y a tomar medidas preventivas. El estado de desarrollo de una enfermedad. Pues el estado de desarrollo de una enfermedad tiene varias etapas. Yo escribí algunas aquí. La inoculación. Pues la inoculación es cuando el patógeno ingresa a la planta y la planta del huésped, y es un agente infeccioso y es una espora. Y la penetración es cuando el patógeno ingresa a la planta, ya sea a través de estructuras naturales como los estomas o alguna herida que tenga la planta. Y la infección es cuando establece contacto con las células del hospedador y comienza a alimentarse de ellas, marcando el inicio de las enfermedades que llegan a infectar a las plantas. Y la inocubación es cuando transcurre el tiempo de una enfermedad y, y la aparición de síntomas visibles en la planta. Y después sigue la difusión. Aquí es cuando el patógeno se extiende a un sitio inicial de infección o otros tejidos de la planta y así los afecta. Y después sí está la reproducción. Aquí es cuando el patógeno produce nuevas estructuras como esporas de hongos o células de bacterias que dentro del hospedador, y así puede afectar. Y después está la dispersión. En la dispersión las estructuras infecciosas se liberan y se dispersan para infectar otras plantas, y aquí es cuando pueden reiniciar su ciclo de la enfermedad. Y por último, que está la supervivencia. Aquí es donde el patógeno, para sobrevivir en el ambiente o en la estructura de la planta,
hasta que se presenten las condiciones favorables para que pueda tener un nuevo ciclo de vida. Infección y daño en la planta. La infección es el proceso inicial donde el patógeno, el agente causal de la enfermedad, entra en contacto con la planta y comienza a alimentarse de sus células, mientras que el daño se refiere a la respuesta de la planta a esta infección, manifestándose como síntoma que altera su forma, función e integridad, lo cual puede resultar una pérdida parcial o total del tejido vegetal e incluso la muerte de la planta. También está el proceso de la infección. Esto es la invasión. En la invasión entran el hongo, las bacterias y virus. Es aquí donde encuentran a la planta y se meten a través de una herida o alguna abertura. Y después está la colonización. Esto es una vez adentro, una vez que el patógeno entra en la planta, se establecen los tejidos de la planta y se alimenta y pues se replica. Y después está la diseminación. Aquí es donde el patógeno puede propagarse aparte de la planta o a plantas vecinas a través de sus estructuras reproductoras o la transmisión por vectores. Y después está la manifestación del daño. Aquí lo que esto afecta o como provoca son las marchites, la necrosis, el cáncer y las manchas en las plantas. Cuando eh, esta enfermedad ya está en las plantas, infectado y daña las plantas, estos son los síntomas que presenta. El efecto de los patógenos en las funciones de las plantas. Los patógenos afectan las funciones vitales de las plantas, alienan recursos, alteran el metabolismo, inhiben la fotosíntesis y dañan la estructura de los tejidos. Algunos de los efectos de los patógenos en las plantas son el efecto sobre la fotosíntesis. Estos, cuando los patógenos afectan la fotosíntesis, las plantas manifiestan clorosis, amarillamiento, manchas o áreas necróticas grandes en los tejidos verdes y menor crecimiento en algunos de sus órganos, por ejemplo, en los frutos o generalizando. El efecto sobre la translocación de agua y nutrientes puede alterar la absorción de agua y solutos por las raíces desde el suelo, el transporte por el tallo y las hojas y la transpiración e intercambio gaseoso entre las hojas y la atmósfera. El otro es el efecto de la transpiración. Muchos patógenos que afectan las hojas aumentan la transpiración. Esto se debe a una disminución parcial de la protección que la cutícula le brinda a las hojas, al aumento en la permeabilidad de sus células y a alteraciones de estomas. Y el último son los efectos sobre el transporte de agua por el xilema. Esto es, aquellos patógenos afectan el traslado de agua y solutos pueden ingresar a las raíces y vasos conductores del xilema directamente o a heridas o vectores.